CEFOCAP. Bien, por encargo del CEFOCAP, vamos a continuar el temario del Diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal. Vamos a iniciar con el bloque de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en realidad destacando los principales. Al respecto, siempre es necesario, considero, recordar esta parte introductoria, es decir, tener una noción de lo que es el delito. Parece algo muy básico, pero en realidad en la práctica nos ofrece a veces severas dificultades. Ya, entonces, ¿qué es el delito? Vamos a recordarlo. El delito, como saben, es la conducta típica, antijurídica y culpable. En esta sesión nos vamos a abocar básicamente en la tipicidad. Bien, entonces vamos a continuar ahora sí con el bloque de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Empezamos con los delitos contra la vida. Como saben, este bloque se encuentra en el título 1, capítulo 1 del Código Procesal Penal en el libro segundo. Y como nos adelanta el propio título, estos delitos tutelan en primer orden el derecho a la vida. Esto así en el capítulo primero. El capítulo primero del código de esta sección tutela la vida independiente, mientras el capítulo 2, que aborda el tema de abortos, tutela la vida dependiente. Bien, en cualquiera sea el caso, ambos tutelan el derecho a la vida. Pero, ¿qué es el derecho a la vida? Bueno, ya existen reiterados pronunciamientos a nivel internacional que además han sido acogidos por el Tribunal Constitucional y a nivel jurisprudencial en nuestra materia, que señalan lo siguiente, y esto fue inicialmente acogido, o mejor dicho, desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué nos dice la Corte? La Corte nos dice que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerequisito para el disfrute de todos los demás derechos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. Y ahí entonces la elevada importancia del derecho a la vida, porque solamente teniendo vida vamos a poder disfrutar pues, de los otros derechos. Y por ello su protección es en primer orden. Bien, pero ¿cuándo inicia la vida? Bueno, el inicio, conforme a la doctrina mayoritaria, es cuando se anida el óvulo fecundado en el útero de la mujer. Ahora, ¿cuándo es que se anida el óvulo? Bueno, hay cierto consenso de que se anida el óvulo al 7º día, contado pues desde la concepción. Sin embargo, existen algunos estudios especializados en la materia que señalan que podría ser incluso hasta el 14º día, 14º día. Entonces, no obstante, en la jurisprudencia, hay que señalarlo, se toma de manera uniforme de que la anidación es en el 7º día. Bien, pero ¿cuándo finaliza la vida? Para esto recurrimos a una definición normativa, y es que el artículo 3 de la ley número 28.189, nos referimos a la Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos, señala que la vida va a concluir con el cese definitivo e irreversible de las funciones encefálicas. Entonces, es todo este periodo, desde la anidación hasta el cese definitivo e irreversible de las funciones encefálicas, que podemos hablar de la existencia de la vida. Bien, dicho esto, ya habiendo definido cuál es el bien jurídicamente protegido, vamos a empezar por los tipos penales especiales, o mejor dicho, los tipos penales. En general, empezamos con el artículo 106. El artículo 106 estipula el homicidio simple, que es pues la descripción más básica siempre que nos enseñan en la universidad, y es esta de que A mata a B, ¿no? Entonces, el homicidio simple es precisamente eso, ¿no? El que mata a otro, conforme a la normatividad vigente, será reprimido con pena no menor de 6 ni mayor de 20. Sin embargo, existe una forma agravada o calificada, y esto lo encontramos en el artículo 108. En el artículo 108 hablamos de homicidio calificado. El homicidio calificado
es tal cuando concurren las siguientes circunstancias. Primero, cuando concurre o se ejecuta por ferocidad, codicia, lucro, por placer. También concurre cuando se ejecuta para facilitar o ocultar otro delito. El típico ejemplo es cuando un sujeto, pues, digamos, me ha visto haciendo algo ilícito y yo, para que no cuente lo sucedido, lo persigo y lo termino matando. Bueno, ese es el típico delito que es para, en el supuesto de ocultar otro delito, porque ya me vio previamente haciendo un ilícito penal, ¿no? Bien, el tercer supuesto es cuando se ejecuta la conducta homicida con gran crueldad o alevosía. La crueldad, bueno, hace un par de años pasaron en los medios de comunicación que hubo un sujeto que quiso matar a una mujer, bueno, independientemente de que sea mujer, digamos a un hombre, y lo quiso matar con un gilet. Entonces, evidentemente, esa era una evidencia de querer matar pues con gran crueldad. Otro supuesto de homicidio calificado es que este se configura cuando se ejecuta mediante fuego o uso de explosiones o cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida o salud de otras personas. Para dilucidar este primer bloque, que en realidad ofrece ciertas dificultades para entenderlo, vamos a recurrir a la jurisprudencia. Empecemos primero por la ferocidad. Existe ya jurisprudencia sobre el particular en la casación número 1537-2017, El Santa, cuyo ponente es San Martín Castro. En el fundamento jurídico 4 nos señala que la ferocidad, para su configuración, requiere que el motivo o la causa de la muerte de una persona sea, primero, de una naturaleza deleznable. Esto implica ausencia de motivo o móvil aparentemente explicable, o, vamos a irnos al tercero, que no sea atendible o significativo, es decir, el móvil es insignificante o fútil. Además, entonces va a ser por ferocidad cuando este resulte despreciable. Esto implica que se evidencie un instinto de perversidad brutal en la determinación por el solo hecho o placer de matar, o inhumanidad en el móvil. Bien, esta definición o estos alcances sobre la ferocidad fueron luego ratificadas mediante otro pronunciamiento. Nos referimos a la casación 163-2020 Lambayeque. Y en esta casación encontramos lo siguiente. Nos dice: esta modalidad agravada implica dar muerte a una persona sin ningún motivo aparente explicable o a partir de un móvil o motivo fútil o insignificante. Situación que ha quedado evidenciada de los hechos declarados como probados en la sentencia de vista. ¿Y cuál era ese móvil que, en otros términos, sería de naturaleza deleznable o no era atendible ni significativo? Es este, de que el sujeto activo recibió la noticia de parte de su hija de haber sido víctima del robo de un celular. Y como consecuencia de esto, el sujeto activo acudió o recurrió a un grupo de jóvenes, como acá nos indica, que se encontraban sentados y procedió a disparar a la víctima en la zona frontal a una distancia aproximada de 2,5 metros sin mediar agresión verbal o discusión alguna. Entonces, en otros términos, explayándonos en el hecho, es que este sujeto activo ni siquiera reclamó, sino sencillamente fue directamente a matarlo. ¿Y por qué decidió matarlo? Porque el joven al que finalmente le disparó era el sospechoso del robo de un celular. Al respecto, la Corte Suprema en esta casación nos dice: entonces, esta conducta fue con ferocidad, resultando indiferente que éste, se refiere al sujeto activo, odie o no a la víctima o a una persona en particular o a la humanidad en general. En consecuencia, se admite el homicidio por ferocidad y se rechaza el homicidio simple. Y
Bien, entonces estas jurisprudencias nos aclaran cuándo es que se comete el delito de homicidio calificado en el supuesto de ferocidad. Pero vayamos al siguiente supuesto que encontrábamos en la descripción típica, y es el de homicidio por lucro o sicariato. Y es que a criterio de muchos académicos existiría cierto conflicto entre ambos, porque el sicariato incluiría el homicidio por lucro, o cómo es que se resuelve este conflicto. Bien, al respecto ya ha habido jurisprudencia de la Corte Suprema en el recurso de nulidad 1821-2019, que en su fundamento 10º nos dice lo siguiente. Del análisis de ambas normas penales, se refiere al homicidio por lucro y sicariato, resulta evidente que estos delitos contemplan elementos y características similares, tales como la afectación, el mismo bien jurídico, vida, la conducta típica objetiva, matar a otro, el sujeto activo genérico, el agente no requiere una característica especial, y la motivación de carácter económico para la realización de la conducta. Sin embargo, el aparente conflicto de normas que origina dicha situación de similitud ha sido resuelto aplicando, y aquí está la solución, el principio de especialidad, mediante el cual prevalece la norma especial ante la general, y que consiste ante dos normas penales que describen una conducta y un resultado en principio idénticos, en determinar elemento especializante o diferenciador, que puede ser el sujeto activo o pasivo, el objeto material o cualquier elemento de la acción típica o modalidad ejecutiva. Luego, para concluir la idea, señala, así podemos señalar que el delito de sicariato sanciona una conducta que era calificada como homicidio agravado en su modalidad de comisión por lucro. Esto es, se refería al sujeto, sicario, que mata a otra persona por orden de un tercero para obtener para sí u otro un beneficio económico o de otra índole que es costeado por el mandante. Entonces, nótese que a partir de este pronunciamiento de la Corte Suprema, el sicariato es la norma especial por la que se tiene que calificar aquella conducta cuando ha existido un homicidio buscando algún beneficio económico o de otra índole. Es decir, algún beneficio lucrativo. Entonces, a partir de esta jurisprudencia se descarta ya la aplicación del homicidio por lucro. Bien, vamos a pasar al siguiente. ¿Y cuándo hablamos de alevosía? Bueno, la alevosía implica la comisión del homicidio cuando la víctima está en cierta situación de desventaja que le permite abusar de esa condición de tal manera que garantiza el resultado. La Corte Suprema nos pone un ejemplo. Lo hallamos en el recurso de nulidad 853-2018 San Martín. En el fundamento 11º nos señala un ejemplo típico y nos dice, la circunstancia agravante del homicidio por veneno fue suprimida por la ley número 30.253. Ojo, antes se tipificaba el homicidio por veneno, ¿no? Sin embargo, esto fue suprimido. Bien, hasta antes de la modificación legislativa, se consideraba el uso del veneno como un medio agravante del homicidio por su carácter peligroso. El legislador optó por su supresión como circunstancia de agravación específica del homicidio por la forma insidiosa en que podía ser usada para producir la muerte. Esto es, en la medida en que el veneno puede ser usado para la acción homicida sin que el agente pueda evitar sus efectos nocivos, es una modalidad alevosa. En resumen, el uso del veneno siempre va a ser una modalidad alevosa, una comisión de homicidio por alevosía, que es un homicidio agravado. Bien, pasemos al siguiente. El siguiente tipo penal que encontrábamos pues, en el capítulo 1 es el artículo 107, que nos habla del parricidio. El parricidio lo comete el sujeto que a sabiendas, y esto es importante, tiene que conocer eso, mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a una persona con quien sostiene o haya sostenido en el pasado una relación conyugal o de convivencia.
Este sujeto será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años. Ahora, también nos señala que la pena es más agravada, es decir, no menor de 25 años, cuando concurren cualquiera de las circunstancias agravantes previstas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 108. ¿A qué se refiere? Al homicidio agravado, cuyas circunstancias ya hemos repasado. A ver. Finalmente, en el tipo penal de parricidio nos señala lo siguiente, y es que en caso de que el agente tenga hijos con la víctima, además será reprimido con pena de inhabilitación prevista en el inciso 5 del artículo 36, que se refiere a la incapacidad de tener la tutela, patria potestad o curatela. Un ejemplo sobre el particular que hace una importante diferencia entre el parricidio y el infanticidio, lo encontramos en el recurso de nulidad número 550-2019. En este recurso de nulidad, en su segundo fundamento, señala que nos relata el hecho. Y vamos a empezar con este hecho porque la Fiscalía, en este caso, imputó a una ciudadana el delito de parricidio. Y si bien finalmente fue condenada, en este recurso de nulidad se opta por una adecuación del tipo penal para infanticidio. ¿Cuál es el hecho? Este es el siguiente. Se imputó que por información del encargado del cementerio de Mazo Cruz, Gerardo Chumbilla Montalico, la policía de Mazo Cruz, tuvo conocimiento del entierro clandestino de un recién nacido y en fecha 28 de mayo del 2002 se tuvo conocimiento de que se trataría del hijo de los convivientes Pedro y Francisca. El entierro se habría realizado entre los días 10 y 15 de mayo del 2002. El 30 de mayo del 2002 se realizó la exhumación del cadáver que se encontró dentro de una caja de tripley en forma de ataúd. El cadáver presentaba hematomas en ambos ojos, así como hundimiento del ojo izquierdo y desviación de huesos nasales hacia la derecha. Concluye como causa de muerte asfixia por sofocación, paro cardiorrespiratorio. De hecho, este hecho salió en las noticias porque evidenciaba pues un alto grado de violencia que se había cometido contra un recién nacido, en términos de la Corte Suprema. Y la Corte Suprema destaca esto, que es un recién nacido, por lo siguiente. En el fundamento octavo, indica, ¿no?, que si bien la Fiscalía le imputó el delito de parricidio, si bien la Fiscalía imputó el delito de parricidio, los hechos imputados corresponden al delito de infanticidio, previsto y sancionado en el artículo 110 del Código Penal, el cual prescribe que la madre que mata a su hijo durante el parto o bajo la influencia del estado puerperal será reprimida con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años o con prestación de servicio comunitario. Puesto que la propia imputación fáctica, y este es el razonamiento de la Corte Suprema, hace referencia a que la sentenciada asesinó a su hijo recién nacido. Y es que en efecto, conforme con el acta de nacimiento, el menor agraviado nació el 8 de abril del 2002 y falleció el 12 de mayo del 2002. Esto es, a los 34 días de haber nacido. Por lo tanto, actuó bajo la influencia del estado puerperal. En ese sentido, en estricta legalidad, corresponde efectuar la respectiva adecuación del tipo penal de parricidio al infanticidio. Y es que hay que considerar que siempre cuando se evidencia alguna muerte, una lamentable muerte pues de algún infante, si es que este ha sido cometido en ese periodo puerperal. Y en esta sentencia ya nos define que va a existir periodo puerperal dentro de los 34 días de haber nacido. 34 días, es decir, más de 2 meses. Contrario a la postura de algunos magistrados, en algunos casos concretos, en los que señalan que periodo puerperal es solamente 24 horas después de haber nacido, o solamente una semana. Es decir, hay razonamientos de algunos magistrados que solamente lo enfocan desde
desde una perspectiva subjetiva, ¿no? Sin embargo, hay que reiterar que en este pronunciamiento de la Corte Suprema se acepta que por lo menos dentro de los 34 días de haber nacido, bueno, de 34 días de vida de un ser nacido, se puede hablar que la mujer que lo dio a luz se halla todavía en estado puerperal. Ahora, sobre lo particular, debo señalar que existe bibliografía especializada en ciencias médicas que señala que cuál es el motivo por el que se le denomina cuarentena al estado puerperal. Es sencillo, y es que el estado puerperal puede durar hasta 40 a 45 días después del parto. Entonces, esto podría servir a alguna defensa en el sentido de que existe bibliografía especializada en ciencias médicas, que no solamente pues dice que son entre los 34 días, sino que se extiende hasta los 40 o 45 días, como señalo. De hecho, incluso hay tesis al respecto. Bien, pasamos al siguiente tipo penal encomendado. Este es el feminicidio, que lo hallamos en el artículo 108b. Este es un tipo penal muy conocido, muy debatido, existen diversos seminarios en la materia, y no vamos a ahondar mucho en el tema, pero solamente vamos a recordar lo siguiente. Existe a nivel de América Latina la idea de que el feminicidio y el femicidio son sinónimos. Sin embargo, esto no ha sido así en ciencias sociales, porque hay que precisarlo, quien introduce este término feminicidio, tal cual lo utiliza nuestro código, es la exdiputada mexicana Marcela Lagarde, que en el año 1996 utilizó este término para referirse y denunciar en realidad las muertes impunes con las que se estaba tratando los asesinatos de algunas mujeres en México, específicamente en la ciudad de Juárez. Sin embargo, ya 20 años antes, es decir, en 1976, la socióloga Diana Russell había utilizado el término femicide, y la castellanización de femicide es femicidio. Y bajo este término se aludía al asesinato o muertes violentas de las mujeres. Inicialmente, Diana Russell postulaba que el sujeto activo, o el que cometía el hecho, porque ella es una socióloga, que cometía el hecho podía ser solamente un varón. Sin embargo, en el 2012, en una publicación que la misma ha hecho, ha indicado que existe un porcentaje de mujeres que pueden cometer femicidio. Entonces, aquí vamos a hacer una distinción. Estos términos a nivel de ciencias sociales han tenido una evolución diferente que el legislador a nivel de América Latina, incluido pues el Perú, no ha considerado. Actualmente el feminicidio, conforme a la jurisprudencia al respecto, solamente incluye como sujeto activo al varón o al hombre. Sin embargo, también sobre el particular hay que precisar que, de acuerdo a algunas posturas de algunos penalistas, como por ejemplo el doctor Núñez Pérez, él indica que está bien, no se acepta que, de acuerdo a la Corte Suprema, que el sujeto activo es solamente un hombre o un varón, pero este pronunciamiento no te dice nada respecto al cómplice o los partícipes en general. Entonces, sostiene que los cómplices o partícipes podrían responder aún tratándose de una mujer. Es decir, un varón que comete feminicidio podría tener como cómplice a una mujer, porque definitivamente el acuerdo plenario sobre el particular, sobre los alcances típicos del feminicidio, no delimita este aspecto, así que esta parte se encuentra abierta. Bien, pero ¿cuándo se comete el feminicidio para nuestro Código Penal? Y lo digo así porque si ustedes hacen un estudio a nivel de derecho comparado en todos los países de América Latina, lo que es feminicidio aquí no es lo mismo en Costa Rica o no es lo mismo en Ecuador. Cada legislativa o cada legislador ha establecido circunstancias específicas en las que el legislador considera que se comete el feminicidio, o que el legislador considera que se configura una violencia de género,
¿no? Porque el feminicidio o femicidio en otros textos normativos fue pensado para combatir la forma más extrema de violencia de género. Pues bien, dicho este preámbulo, vamos a entonces definir qué cosa es el feminicidio para nuestra normatividad. Y el feminicidio es el asesinato o la muerte a una mujer por su condición de tal. Es la descripción típica. Y esto debe ser cometido en cualquiera de los siguientes contextos. Primero, la violencia familiar, o puede ser, segundo contexto, cuando se comete bajo coacción, hostigamiento o acoso sexual. Y tercer contexto, cuando se comete bajo abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad a la gente. Cuarto contexto, cuando se cometa como cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. Este es el tipo base, la descripción típica básica del delito de feminicidio. No obstante, también existen las formas agravadas que se encuentran en el segundo párrafo. Y es que el feminicidio será agravado y merecerá una mayor pena, no menor de 30 años específicamente, cuando concurran las siguientes agravantes. Primero, si la víctima era menor de edad o adulta mayor. Segundo, si la víctima se encontraba en estado de gestación. Tercero, si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente. Cuarto, si la víctima fue sometida previamente a violación o actos de mutilación. Quinto, si al momento de cometerse el delito la víctima tiene cualquier tipo de discapacidad. Sexto, si la víctima fue sometida para fines de trata de personas o cualquier tipo de explotación humana. Séptimo, cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas en el artículo 108. Nos referimos al homicidio calificado. Octavo, si en el momento de cometerse el delito estuviera presente cualquier niña, niño o adolescente. Noveno, si el agente actúa en estado de ebriedad con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.25 gramos litro o bajo efectos de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas. Bien, bueno, la pena será de cadena perpetua cuando concurran 2 o más circunstancias agravantes. Bien, ¿por qué he subrayado esta parte? Y es que, como lo comentaba en otro seminario que también lo he disertado para el CEFOCAP, es que pasa lo siguiente, y es que cuando hablamos de presencia de alcohol en el sujeto o influencia de drogas tóxicas o drogas en general, estamos hablando del ámbito que compete al análisis de la culpabilidad. Como sabemos, ¿no? El delito es típico, antijurídico y culpable. Entonces, esta novena causal debería analizarse en la culpabilidad del sujeto. Sin embargo, lo ha incluido en el propio tipo penal, es decir, en la tipicidad, lo cual resulta incoherente. Esto revela, pues, a criterio de muchos, cierto desconocimiento del legislador de la teoría del delito. Un lamentable desconocimiento, dicho sea de paso. No obstante, hay algunos que abogan por el tema de que se efectúe un control difuso, mediante control difuso se inaplique esta agravante. Sin embargo, hay otros que optan por que prime el principio de legalidad. Ahora, la primera opción de posible solución es que un juez pues decida simplemente inaplicar la norma, pero eso se evaluará pues caso por caso. La segunda solución que se habla pues en doctrina es que esto se analice, digamos, de acuerdo al quantum de alcoholemia. Es decir, si el sujeto presenta menos de 0.25 gramos litro, entonces no se configuraría esta agravante. Pero si el sujeto tiene de 0.25 gramos litro a más, específicamente por debajo de 2.5 gramos de alcohol por litro de sangre, entonces el sujeto respondería con esta agravante. ¿Y por qué digo solo hasta 2.5?
porque conforme a la tabla de alcoholemia, muy difundida que ustedes conocen, que es anexa a la ley 27.753, conforme a esta tabla, existe grave alteración de la conciencia cuando se tiene la concentración de 2.5 para arriba. Entonces, cuando se habla de una concentración de 2.5, estamos hablando de una grave alteración de la conciencia, lo que constituye una causal de exclusión de culpabilidad. En términos más sencillos, constituye una causal para que no se imponga una pena al sujeto activo. ¿Ya? Entonces, repasamos. Por debajo, bajo principio de legalidad, solo aplicación del principio de legalidad, el sujeto que haya cometido por debajo de 0.25 no incurre en esta agravante. Luego, en la segunda etapa, cuando el sujeto ha cometido el delito entre 0.25 hasta debajo de 2.5, entonces comete bajo esta agravante. Luego, cuando el sujeto comete con un nivel de 2.5 a más, entonces este queda excluido de la sanción penal. Ojo, sin perjuicio de la reparación civil. Bien, dicho esto, vamos a pasar al siguiente delito. Hablamos entonces del artículo 112 y vamos a pasar porque vamos a querer abordar otros tipos penales también. El artículo 112 trata del homicidio piadoso. El homicidio piadoso, que se ha puesto muy en boga, por cierto, cuyo debate lo ha reabierto, un caso muy conocido, que es el caso de Ana Estrada, que vamos a comentar después de leer el tipo penal. El tipo penal señala que el que por piedad mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. Y aquí sí comentamos el caso de Ana Estrada. Ana Estrada es una ciudadana que a la fecha tiene más de 40 años y que le diagnosticaron hace muchos años que tenía lo he anotado, poliomiositosis. Bien. Este tipo de enfermedad que ella tiene es una enfermedad degenerativa, incurable, y que a través de los años no le permite movilizar pues, los músculos, no le permite una independencia. De hecho, ella necesita asistencia del personal sanitario, de enfermería, de manera permanente. Entonces, lo que ella dice, ella acudió a la Defensoría del Pueblo y la Defensoría del Pueblo tomó este caso porque lo que Ana Estrada quería era pues, que se inaplique el artículo 112 de homicidio piadoso, porque ella quería que le practiquen una eutanasia. Obviamente no en el momento mismo de su petición, sino que ella quiere reservar ese derecho para cuando ella se encuentre lista para renunciar a la vida. Ahora, a partir de este caso han habido algunas entrevistas en relación a la subsistencia de ese artículo 112, pero me parece importante destacar lo que dice Iván Main, y vamos a ir a esta entrevista. A ver. ¿Me confirman si se ve, por favor? Entiendo que sí. Absolutamente sí. Ahora vamos a volver. La pregunta que le hacen a Iván Meini, que es un penalista, pues docente principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es esta. Le dicen, ¿no? Más allá de la inaplicación realizada del artículo 112 del Código Penal, bueno, y aquí hay que abrir un paréntesis, a Ana Estrada le dieron la razón para que se inaplique este artículo 112. De hecho, con la Defensoría, ella pidió que se inaplique el artículo no solamente para su caso, sino para casos análogos. Sin embargo, el razonamiento del juzgador
judicial fue que debía esto evaluarse caso por caso. Bueno, y se ha analizado pues el derecho a la vida, a la vida digna, de si existe un derecho a la muerte o no. Bueno, en esta sentencia, búsquenla, está disponible en las redes, sentencia de Ana Estrada, también lo ha publicado, me parece, Legis Perú. Ahí van a advertir que en este momento, para nuestras instancias judiciales, no existe pues un derecho a la muerte digna, sino más bien sería una libertad. Esto es una discusión, digamos, técnica entre qué es lo que, terminológica, ¿no? Entre qué términos se debería emplear en este caso, pero lo cierto es que cuando hablamos de libertad, el razonamiento judicial dice que entonces es amparable al solicitante, en este caso a Ana Estrada, de que pueda disponer de este derecho, ¿no? De su derecho de decidir en qué momento renunciar a su vida, toda vez que se evidencia que la vida no solamente implica la existencia biológica, sino es una cuestión jus filosófica que implica dignidad y que implica autodeterminación y libertad, cosas que ella sustenta y se ha probado de que pues no goza plenamente. Entonces, vamos a escuchar lo que dice Iván Beini al respecto, sobre si considera o no que debería descriminalizarse el homicidio piadoso. Absolutamente sí. Por supuesto que sí. En derecho penal rige un principio en cuya virtud solo se puede tipificar un delito en tanto ese delito, el comportamiento que se tipifica como tal, lesione o ponga en riesgo un bien jurídico digno de tutela penal. Y la protección que hace el derecho penal a los bienes jurídicos es una protección subsidiaria, fragmentaria, es de última ratio. Eso, digamos, es inamovible. Eso es un principio y eso está estructurado así en nuestro ordenamiento jurídico. La pregunta, por tanto, es, ¿el artículo 112 del Código Penal se condice, es compatible con esta concepción del principio de lesividad que es tal cual la ha entendido nuestro propio Tribunal Constitucional? Y la respuesta es no. El artículo 112 no protege un bien jurídico digno de tutela penal. Lo que hace es proteger la vida, no en su concepción jurídica como libertad, como autodeterminación, como derecho a diseñar y ejecutar el propio proyecto vital. Lo que hace es proteger un concepto de vida como valor sacrosanto. Lo que hace es proteger el derecho del Estado por encima de la libertad del ciudadano a decidir qué hacer con su vida. Lo que hace, por tanto, es torcer un esquema constitucional en donde el ciudadano es soberano del Estado de Derecho y no al revés. Esto queda además absolutamente claro ya en el artículo 1 de la Constitución Política del Estado peruano. La persona y su dignidad y la defensa de sus derechos son el fin del Estado y de la sociedad. Esta cláusula impone al Estado de Derecho una serie de condiciones en derecho penal. La primera, impone la obligación de que se tipifique como delito todo comportamiento que lesiona gravemente intereses y derechos de las personas, pero al mismo tiempo impone una prohibición al Estado para que se inhiba de acudir al derecho penal para sancionar comportamientos que no lesionan ni ponen en riesgo bienes jurídicos relevantes de la persona o de la sociedad. El artículo 112 del Código Penal no protege la vida en su concepción de libertad. Lo que hace es desconocer el derecho del titular de esa vida a disponer de ella en unas condiciones además en las que esa persona es absolutamente consciente y responsable de la decisión que toma. Por tanto, no existe ninguna razón jurídica para no respetar esa decisión. Que a algunas personas, o a muchas, o a un sector del Estado no le guste esa decisión, no es una razón jurídica para no respetarla.
Bien, hemos escuchado el interesante análisis de Ivan Meini, quien está pues a favor de que se despenalice el artículo 112 que estamos en análisis. Lo que me parece interesante del análisis que hace Meini, entre otros, es que él refiere de que este delito específicamente no protege la vida, sino más allá de protegerla, solamente niega de su disfrute al titular de ese mismo derecho y por el contrario deviene nada más en una imposición estatal. Bueno, esperemos que hayan mayores reflexiones a partir del caso emblemático que ha generado pues, el caso de Ana Estrada, que aún se encuentra en espera en realidad, porque si bien ha sido su lucha ganada hasta el momento de que se le apruebe en su caso específico la inaplicación del artículo 112, aún falta aprobar cómo es que se va a ejecutar el protocolo, toda vez que no ha habido mayoría o consenso sobre el particular, sobre el protocolo. Entonces falta esto último para poder señalar que sí se va a poder materializar esta batalla que ella pues ha emprendido hace varios años y ha sido acompañada hasta el momento por la Defensoría del Pueblo. Pasamos a los siguientes delitos. Y esto ya lo encontramos en el capítulo 2 y que nos habla del aborto. Como habíamos adelantado al inicio, en el capítulo 2 se tutela la vida dependiente. En el capítulo 1, en cambio, que hablábamos de homicidio, homicidio calificado, feminicidio, parricidio y otros, se tutela la vida independiente. Pues bien, pasemos a esta forma de tutela de la vida dependiente. Hablamos primero del artículo 114, que es el autoaborto. El autoaborto señala que, o el tipo penal del autoaborto, señala que la mujer que causa su aborto o consiente que otro le practique, será reprimida con pena privativa de libertad no mayor de 2 o con prestación de servicio comunitario. Ahora, también está el artículo 115 que habla sobre el aborto consentido y señala que, el que causa el aborto con el consentimiento de la gestante será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Si sobreviene la muerte de la mujer y el agente pudo prever este resultado, la pena será no menor de 2 ni mayor de 5 años. Entonces, ojo, aquí se destaca que aunque haya el consentimiento, o sea, en realidad es la otra cara de la moneda, ¿no? Por un lado está el autoaborto, que es la mujer que consiente el aborto, y por el otro lado está aquel que lo practicó con ese consentimiento. Ese es el aborto consentido. Bien, ahora pasamos al artículo 116, que es el aborto sin consentimiento. Y señala, el que hace abortar a una mujer sin su consentimiento será reprimido con pena no menor de 3 ni mayor de 5. Si sobreviene la muerte de la mujer y el agente pudo prever este resultado, la pena será no menor de 5 ni mayor de 10. Ojo, la diferencia entonces en este artículo 116 es algo más reprochable y es que se hace abortar a la mujer sin el consentimiento de esta. Pasamos al artículo 117. En el artículo 117 se habla de la agravación de la pena por calidad del sujeto. Y es que el médico, obstetra, farmacéutico o, en general, cualquier profesional sanitario que abusa de su ciencia o arte para causar el aborto será reprimido con la pena de los artículos 115 y 116 e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 4 y 8. Entonces, bueno, este artículo está dirigido específicamente a los profesionales de las ciencias médicas, ¿no? Un poco para reprimir que estos intervengan en estos procedimientos. Pero como ustedes saben, en la fecha hay toda una reflexión al respecto que aboga porque se despenalice el aborto. Por un lado, la postura extrema es que se despenalice cualquier tipo de aborto porque se considera pues a la mujer independiente, que más bien que
se proteja más a la mujer en esa versión más tuitiva y que postula que el feto o la vida dependiente que lleva dentro de esta no debería ser un sujeto especial de protección como sí la vida de una mujer. Entonces, bueno, esa postura extrema aboga pues porque haya la despenalización de cualquier tipo de aborto. Ahora, la otra postura, un poco más restringida, de hecho más restringida, es que se despenalice cuando se evidencien causas justificadas, digamos. Especialmente cuando la mujer ha sido víctima, por ejemplo, de violencia sexual, en cuyo caso debería despenalizarse el aborto. Es decir, ya si la mujer ha sido víctima de un delito de violencia sexual, no debería volver a ser víctima ahora de la violencia del Estado, que la va a perseguir pues para sancionarla por autoaborto, según sea el caso. Entonces, no obstante, a la fecha aún están vigentes estos delitos, incluyendo el artículo 120, que vamos a también repasarlo a continuación. Bien, en este bloque también es necesario previamente señalar que en el artículo 118 se tipifica el aborto preterintencional, que se configura cuando un sujeto con violencia ocasiona un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, siendo notorio o constándole el embarazo, el cual a quien se le reprimirá con la pena privativa de libertad, no mayor de 2 años, o con prestación de servicio comunitario. Caso típico es el sujeto que en una discusión con su esposa, pues le propina una patada. Y producto de eso, la mujer pierde o tiene o pierde al bebé o al niño que lleva pues, en su vientre, ¿no? Entonces, este es un ejemplo típico de un aborto preterintencional, porque aún constándole o siendo notorio, habiéndolo percibido este embarazo, pues no le importó y finalmente le ocasionó este daño a la mujer. Bien, por otro lado tenemos el artículo 119, hablamos del aborto terapéutico. El aborto terapéutico es el único que no es punible y es el practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviere, cuando es terapéutico, entonces, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. Entonces, acá se habla de la tutela de la vida de la mujer que está, pues, que es gestante en ese momento, pero que para salvarle, pues, tienen que acabar con la vida del feto que lleva en su vientre. A esto entonces llamamos aborto terapéutico, que es para salvar la vida de la mujer o evitarle un mal grave. Ahora, también, y era lo que ya habíamos adelantado en comentario, está también el artículo 120, que es el aborto sentimental y eugenésico. Señala el artículo 120 que el aborto de este tipo será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años, supuesto 1, cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera de matrimonio o inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera de matrimonio, siempre que los hechos hubieran sido denunciados o investigados, cuando menos policialmente. Y ojo que acá incluso señala pues una investigación policial, ¿no? Bueno, el segundo supuesto es cuando es probable que el ser en formación conlleve al nacimiento graves taras físicas o psíquicas siempre que exista diagnóstico médico. Entonces, estos son los dos grupos de supuestos donde se puede hablar de que ha habido un aborto sentimental o eugenésico, en cuyo caso, como evidencian, la pena en realidad es simbólica, ¿no? Se habla de una pena privativa de libertad no mayor de 3 meses y que pues en la práctica no llega a ser efectiva. Sin embargo, hay que señalar que los antecedentes penales pues constituyen también una forma de estigmatización a una persona, entonces también no es que sea un desenlace feliz, y más cuando ya habíamos dialogado de que existen pues causas o casos específicos cuando la mujer pues ha sido víctima de violencia sexual, en las que existe cierto clamor mayoritario
que aprueba, bueno, por ahora, ética y moralmente, este tipo de conductas, pero que normativamente aún sigue siendo sancionado. Y pasamos al siguiente, que es el artículo 121. Hablamos de las lesiones graves. Las lesiones graves se configuran cuando el sujeto causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud física o mental, cuya pena, en este caso, es de 4 a 8 años. ¿Cuándo son estas lesiones graves? Se presentan los 4 siguientes supuestos. Primero, cuando las lesiones ponen en peligro inminente la vida de la víctima. Segundo, cuando mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo hacen impropio para su función, causan una persona incapacidad para el trabajo, invalidez o anomalía psíquica permanente, o la desfiguran de manera grave y permanente. Tercero, las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal o a la salud física o mental de una persona que requiere, y esto lo remarco, 20 a más días de asistencia o descanso según prescripción facultativa, o se determina un nivel grave o muy grave de daño psíquico. Esta parte lo he remarcado porque es el extremo que fue modificado hace poco y que ha tenido relevancia en la aplicación en la casuística, toda vez que antes de esto, de esta modificación, eran lesiones graves cuando requería pues de 30 a más días, ¿no? Sin embargo, tengo entendido que es a partir de la iniciativa legislativa de Luciana León que se redujo los días de incapacidad a 20. Entonces, si bien antes uno que cometía, le causaba daño a alguien y este alguien tenía una incapacidad de 20, antes sí era pues lesiones 21 leves. horas. Sin embargo, ya este tipo penal ha cambiado y ahora, a la fecha, podemos decir que existen lesiones graves cuando la incapacidad diagnosticada por el médico legista es de 20 a más días de asistencia. Bien, listo. Ahora, también como cuarto supuesto, y esto ha sido también una precisión legislativa posterior, es que la afectación, también van a hablarse de lesiones graves, cuando existe afectación psicológica generada como consecuencia de que la gente obligue a otro a presenciar cualquier modalidad de homicidio doloso, lesión dolosa o violación sexual, o pudiendo evitar esta situación, no lo hubiera hecho. Esta descripción típica es relevante, toda vez que una forma deleznable en que se ha visto en algún caso es que el agente solamente por causarle esa afectación profunda, por destruir psicológicamente a alguien, le ha obligado pues a presenciar ya sea el homicidio o violencia sexual, ¿no? De hecho, y ya remitiéndonos al pasado que lamentablemente hemos tenido en nuestro país en cuanto a la violencia política, han existido muchos casos en que una forma de hacer escarmentar a una persona, a un supuesto terrorista, era que a él lo tenían parado, ¿no? Bueno, y la CBR lo narra, lo tenían parado, mientras que otro sujeto pues entraba al domicilio y abusaba de su esposa, ¿no? Sin duda, por más que no le hubieran hecho nada a esta persona, existe una afectación mental, psicológica muy profunda, ¿no? Muy profunda. Por lo que sí era necesario ya prever este tipo de situaciones, porque a veces existen conductas tan reprochables como la narrada. Bien, pasamos a lo siguiente. Las lesiones graves también presentan una forma agravada y está descrito en el segundo párrafo. Nos señala que en los supuestos 1, 2 y 3 del primer párrafo, la pena privativa se agrava de 6 a 12 años cuando, aquí están los 5 supuestos. El primero destaca la condición de la víctima, y es que si bien las lesiones graves inferidas a un ciudadano, digamos, ordinario, es de 4 a 8 años,
la pena va a subir de 6 a 12 años cuando la víctima sea un miembro de la Policía Nacional, o sea miembro de las Fuerzas Armadas, o un magistrado, ya sea del Poder Judicial, Ministerio Público o Tribunal Constitucional. Así como cuando la víctima sea autoridad elegida por mandato popular, servidor civil, o autoridad administrativa relacionada con el transporte, tránsito terrestre o los servicios complementarios relacionados con dichas materias y es lesionada en ejercicio de sus funciones o como consecuencia de ellas. Bien, así que a veces han salido pues en la tele, ¿no? O en las noticias, de que alguna autoridad elegida por mandato popular, digamos un alcalde distrital, ha sido esperado en alguna plaza y pues han hecho una especie de linchamiento popular. Pues bien, esa consecuencia, o mejor dicho, la represión penal prevista en nuestra norma es mayor. El sujeto, entonces la autoridad elegida por mandato popular tiene una especial protección por la naturaleza también de sus funciones, al igual que la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas o los magistrados. También es importante destacar que una víctima especialmente protegida es la autoridad administrativa relacionada con el transporte o tránsito. Esto toda vez que también, como nos evidencia la realidad, a veces los inspectores de tránsito son los más vulnerados en su derecho, en su integridad física, cuando están cumpliendo sus labores, ¿no? Hemos visto innumerables hechos en los que estos han sido atacados pues con piedras, en fin, ocasionándoles severos daños y entonces en cuyo caso, recordemos, la pena para el sujeto que lo cometió va a ser mayor. Bien, el segundo bloque de víctimas de especial protección es este, y es que la pena es agravada cuando la víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad y el agente, ojo aquí, se aprovecha de dicha condición. Entonces, no solamente se habla de que la víctima cumple esta condición de menor de edad o que sea adulta mayor o que tenga discapacidad, sino se habla y tendría que acreditar que el sujeto activo aprovechó de esa condición para garantizar pues el resultado lesivo, que en este caso son lesiones graves. El tercer supuesto de lesiones graves, agravadas, es cuando para cometer el delito se hubiera utilizado cualquier tipo de arma, objeto contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima. El cuarto supuesto es cuando el delito se hubiera realizado con ensañamiento o alevosía, sobre el que, por cierto, ya hemos repasado en el tema de homicidio. Como quinto supuesto, se habla de que la víctima es un profesional o técnico auxiliar asistencial de la salud que desarrolla actividad asistencial y es lesionada a causa del ejercicio de sus labores en el ámbito público-privado. Esta agravante ha sido incorporada hace un año aproximadamente y entiendo que la exposición de motivos de esta es que precisamente en el contexto de pandemia a veces los profesionales sanitarios o técnicos auxiliares, contrariamente a ser mejor recibidos o apoyados en sus labores, a veces han sido atacados, ¿no? Por cierto sector de la población. Entonces, a partir de la realidad es que se considera a los profesionales o técnicos o auxiliares asistenciales de la salud como sujetos de protección especial. Bueno, agrega también este segundo párrafo que en este caso, si la muerte se produce como consecuencia de cualquiera de las agravantes del segundo párrafo, se aplica pena privativa de libertad no menor de 15 ni mayor de 20 años. Ahora bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Y vamos al artículo 121b. Nos referimos a las lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. En los supuestos previstos en el primer párrafo del artículo 121, se aplica pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 12 años e inhabilitación, según corresponda. ¿Cuándo? Bueno, exploremos. Como van a verificar en los supuestos específicos que les presenta esta norma,
tiene en su desarrollo cierta similitud con la intención legislativa que se evidencia en el artículo 108b, es decir, del feminicidio. Y muestra de eso es este supuesto que está en el artículo, en su inciso 8, que habla de la situación de ebriedad o influencia de drogas tóxicas o alucinógenas en el sujeto activo, sobre el que ya hemos expuesto la posible solución, ya sea por control difuso o ya sea por aplicación del principio de legalidad. Sobre eso también, sobre este tipo penal, hay que señalar también que esta se va a configurar cuando, como primer supuesto, la víctima es mujer y es lesionada por su condición de tal en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108b. Segundo, cuando la víctima se encuentra en estado de gestación. Tercero, cuando la víctima es cónyuge, excónyuge, conviviente, exconviviente, padrastro, madrastra, ascendiente o descendiente por consanguinidad, adopción o afinidad, pariente colateral del cónyuge y conviviente hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Habita en el mismo hogar siempre que no medien relaciones contractuales o laborales. Esta parte es importante porque antes hubo una discusión a nivel de doctrina de que, por ejemplo, las trabajadoras del hogar que compartían el mismo techo podrían ser pues incluidas en un supuesto de violencia familiar porque compartían el mismo hogar, o podían ser incluidos cuando en cualquier tipo penal se hablaba de que habitan el mismo hogar. Por eso es que paulatinamente las normas han sido más específicas para señalar que se habla de este supuesto de que la víctima habita en el mismo hogar siempre que no hayan relaciones contractuales o laborales, con lo cual las excluye. O la víctima es con quien se ha procreado hijos en común, independientemente de que se conviva o no al momento de producirse los actos de violencia, o la violencia se da en cualquiera de los contextos de los numerales 1, 2 y 3 del primer párrafo del artículo 108b. Nos referimos al feminicidio. El cuarto supuesto es cuando la víctima mantiene cualquier tipo de relación de dependencia o subordinación, sea de autoridad económica, cuidado, laboral o contractual, y el agente se hubiera aprovechado de esta situación. Ojo, acá sí hablamos de un vínculo o de una dependencia subordinada de situación laboral o contractual. Pero además hablamos de un supuesto que debe concurrir, y es que el agente debe haber aprovechado esta situación. Entonces, no basta la mera existencia de esta relación de dependencia o subordinación, sino que además se debe evidenciar en la conducta que el agente se aprovechó de tal situación. Bueno, el quinto supuesto es cuando para cometer el delito se hubiera utilizado cualquier tipo de arma, objeto contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima. El sexto supuesto es cuando el delito se hubiera realizado en cualquiera de las circunstancias del artículo 108, que nos referimos al homicidio calificado. Séptimo, cuando la afectación psicológica a la que se hace referencia el numeral 4 del primer párrafo del artículo 121, el que comentamos en la anterior diapositiva, se causa a cualquier niña, niño o adolescente en los contextos de violencia familiar o de violación sexual. Bien, sobre el octavo ya hemos comentado anteriormente cuál es la posible solución por control difuso, vuelvo a reiterar, o por principio de legalidad. Y pasamos a la siguiente. Hablamos del artículo 122. El artículo 122 prescribe el delito de lesiones leves y señala lo siguiente. El que causa a otro lesiones en el cuerpo o en la salud física o mental que requiera más de 10 y menos de 20, ojo acá, ahora como se había adelantado, existió pues esta modificación legislativa a partir de la iniciativa de la legisladora Luciana León, por la que lesiones leves a la fecha pues es sancionada a partir de 10 hasta menos de 20 días de asistencia o descanso según prescripción facultativa o nivel moderado de daño psíquico, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años. Por cierto, sobre el tema de la cuantía de incapacidad médico-legal,
hay que señalar que en la exposición de motivos del proyecto de ley que modifica varios artículos, se señala que no debe la sociedad percibir una sensación de inseguridad o de tolerancia a la violencia. En consecuencia, estas modificaciones legislativas obedecen, según se colige de los fundamentos, obedece a que como sociedad, como colectividad, hemos adoptado un valor de rechazo y de menos tolerancia a la violencia. Y esto ha meritado algunas modificaciones legislativas que materialmente la vemos, que ha incidido pues, en el quantum de la incapacidad médico-legal que se debe observar en la víctima. Bien, ahora, como segundo supuesto sobre lesiones leves, tenemos que la pena privativa de libertad será no menor de 6 ni mayor de 12 años si la víctima muere como consecuencia de la lesión prevista en el párrafo precedente y el agente pudo prever ese resultado. Entonces, ojo, también, al igual que las lesiones leves y graves, pueden eventualmente incluir una consecuencia mortal. Entonces, no es que toda muerte tenga que conllevar una sanción por homicidio. Existen algunos casos específicos en los que se debe evaluar la tipicidad subjetiva, es decir, la intención del sujeto y el conocimiento previo también de este, para poder colegir válidamente de que este tuvo un animus necandi, ¿no? Animus necandi concurre, es decir, animus necandi significa el ánimo de matar. Este ánimo de matar se debe verificar cuando se habla del delito de homicidio agravado. En cambio, en las lesiones leves no, solamente se debe evidenciar un ánimo de lesionar, ya sea por lesiones leves o ya sea por lesiones graves, según sea la situación específica. Bien, como tercer supuesto, tenemos que la pena privativa de libertad será no menor de 3 ni mayor de 6 e inhabilitación, según corresponda. ¿Cuándo? Bien, otra vez hablamos aquí de los sujetos especiales de protección, de las víctimas de protección especial. Hablamos aquí de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y de los magistrados del Poder Judicial, ya sea también del Ministerio Público o del Tribunal Constitucional, así como la autoridad elegida por mandato popular o servidor civil, y es lesionada en el ejercicio de sus funciones oficiales o como consecuencia de ellas. Ahora, al igual que en el anterior caso, también se estipula como sujeto de especial protección la víctima menor de edad, cuando la víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad y, al igual que en el caso anterior, el agente se aprovechó de tal situación. El tercer supuesto de este bloque de víctimas de protección especial es cuando la víctima es mujer y es lesionada por su condición de tal, en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108b. Sobre este punto hay que señalar lo siguiente. De acuerdo a la jurisprudencia e interpretación a nivel de doctrina, la condición de tal al inicio ha generado pues ciertas confusiones, ¿no? Algunos decían que la condición de tal es una situación meramente biológica, entonces basta con que sea mujer y listo, se configura este supuesto. Sin embargo, ya a través de la doctrina y algunas jurisprudencias, se advierte que se habla de condición de tal cuando se evidencia una situación o una relación de género. ¿Y qué cosa es el género? El género es un concepto que se construye socialmente. No es una cuestión biológica, ¿no? Pero cuando hablamos de condición de tal, a su vez, hablamos de que existe cierta jerarquía entre el agente y la mujer, que conforme a los derechos históricamente suprimidos o restringidos para las mujeres, se habla normalmente de que el sujeto activo pues es un hombre, ¿no? Entonces, en la condición de tal, cuando hablamos de condición de tal, sí o sí se tiene que verificar no solamente que sea una mujer,
sino que el agente haya actuado aprovechando de una relación de jerarquía, ya sea porque la mujer es dependiente económicamente o ya sea por una situación de machismo donde la víctima es constantemente sometida es sometida y tiene una condición psicológica ciertamente afectada. En fin, este supuesto que sin duda va a dar cierto trabajo en la interpretación y en la aplicación a nivel de los magistrados que la vayan a emplear. Por ello es que existen posturas de que claman de que la descripción típica de condición de tal debería reformularse para más bien proteger la libertad de la mujer. Por ejemplo, cuando la víctima es mujer y es lesionada como expresión de la desaprobación de su autodeterminación. Ese es uno de los ejemplos. Yo los invito igual a revisar bibliografía al respecto porque ese tema pues supera en realidad eh, la disertación convocada. Bien, el último supuesto de víctimas de especial protección es el cuarto, y es cuando la víctima se encontraba en estado de gestación. Y perdón, aquí también tenemos más supuestos, tenemos la E hasta la J. En la E, al igual que el caso anterior, se habla de cónyuges, excónyuges y de las situaciones cuando no median relaciones contractuales o laborales. Listo, pasamos a la siguiente. En el supuesto F se habla de víctima como sujeto especial de protección cuando ésta mantiene cualquier tipo de relación de dependencia, subordinación, sea de autoridad, económica, cuidado, laboral o contractual, y el agente se hubiera aprovechado de esta situación. Es muy similar al texto que ya hemos revisado en el anterior artículo. Igual acá en la G, y al igual también que el anterior, incluye este literal I, que habla de la situación de alcoholemia o influencia de drogas tóxicas o estupefacientes, cuyo resultado, reiteramos, lo hemos propuesto en cuanto a vía control difuso o ya sea por aplicación del principio de legalidad. También acá nos habla de víctima como sujeto especial de protección de los profesionales o técnicos auxiliares asistenciales de la salud. Bien, finalmente pasamos a lo que se nos ha encomendado adicionalmente, y además para que no nos gane el tiempo, para poder tener tiempo para las preguntas, vamos a comentar muy brevemente esto. Para abordar la temática encomendada, se nos pidió que también abordemos someramente los delitos contra el honor. Y pasemos por aquí. Los delitos contra el honor los encontramos a partir del artículo 130. Y existen mínimas diferencias, pero que es necesario también recordar. En el artículo 130 hablamos de la injuria, y comete injuria el que ofende o ultraja a una persona con palabras, gestos o vías de hecho. Será reprimido con prestación de servicio comunitario o con 60 a 90 días multa. Bien, lo que acá quiero destacar es que aquí se habla de la ofensa a través de las palabras, ya sean gestos o vías de hecho. A diferencia de lo que es la calumnia. La calumnia en el artículo 131 señala que se configura cuando se atribuye falsamente a otra persona un delito. Entonces, aquí existe este factor de diferencia, ¿no? Y es que al sujeto pasivo se le está atribuyendo la comisión de un ilícito. Y como ven aquí, la sanción es mayor, de 90 a 120 días, porque de hecho es más reprochable, ¿no? Bien, pasamos al siguiente, que es el artículo 132, que es el de difamación, que señala lo siguiente: el que ante varias personas, ya sea reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar a su honor o reputación, será reprimida con pena de no mayor de 2 años y con 30 a 120 días multa. Ahora, hemos destacado esta parte porque, bueno, difamación está vinculada a la difusión de algo, ¿no? Entonces, nunca olviden ese factor, ¿no? Difamación
vinculado con la difusión. Y si bien acá inicialmente indica que debe difundirse o esparcirse frente a varias personas, aquí se aclara que puede ser de manera cuando estas personas están reunidas o separadas. Y es que, como la realidad indica, podemos conocer a una sola persona que puede difundir la noticia más que otras 10 personas. Entonces, el legislador ha hecho esta salvedad y da la posibilidad de que esta difusión de esta noticia que afecta el honor o reputación pueda ser también efectuada de manera separada. Ahora, también existe difamación agravada, y esto lo vemos en el último párrafo. Y es que si el delito se comete por medio de libro, prensa u otro medio de comunicación social, la pena será de pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 3 y de 120 a 365 días multa. Ahora, entonces, existe aquí un mayor reproche toda vez que se utilizan medios de comunicación o medios que van a permitir que esta información se reproduzca de manera con mayor alcance y que pueda desaparecer de una manera mucho más difícil. Aquí hay que señalar que uno de los últimos casos muy conocidos aconteció pues en una causa que el ex decano del Colegio de Abogados de Ayacucho, nos referimos al doctor Pedro Castilla, llevó adelante querellando al periodista conocido como Beto Ortiz, ¿no? Entonces, esa sentencia donde condenan a Beto Ortiz por difamación también está publicada en las redes y ha sido objeto de análisis, pero todavía está pendiente entiendo que está pendiente del resolverse el recurso de impugnación. Pero en ese caso se confirma de que se utilizó un medio de comunicación social, que en este caso es la televisión, para afectar el honor y reputación de en este caso, el doctor Pedro Castilla, ¿no? Y los comento porque es un hecho pues que ha sido muy mediático, ¿no? Y que merita también una lectura por nuestra parte. Bien, vamos a pasar al siguiente. Si bien existen estos 3 tipos penales, también existe el artículo 133 que nos aclara que pueden haber conductas atípicas. Y nos señala, ¿no?, que no se comete injuria ni difamación cuando se trata de, postula 3 cosas. Primero, cuando existen ofensas proferidas con ánimo de defensa por los litigantes, apoderados o abogados en sus intervenciones orales o escritas ante un juez. Ojo, esto no significa que los litigantes, en general abogados, puedan pues señalar cualquier cosa o increpar lo que sea en el ámbito de un proceso. Y es que también existe un código de ética del Colegio de Abogados. Bueno, dependerá también a qué colegio uno pertenece, pero a nivel nacional existe un código de ética donde las ofensas que se puedan proferir pueden ser sancionadas por el Colegio de Abogados respectivos, porque, como indica uno de sus valores, debe existir pues el respeto recíproco mutuo en cualquier actuación a nivel de litigios. Bien, el segundo supuesto de conductas atípicas es esta, y es cuando se tratan de críticas literarias, artísticas o científicas. Entonces, los literatos, artistas y científicos, les avisa ahí en la norma que pues son sujetos que tienen que, se exponen a recibir mayores críticas o incluso exponerse ciertamente a ciertas ofensas del público que considera crítica de su obra, ¿no? O sea, se refiere a estas ofensas a la obra en específico, más no al artista o al literato o al científico concreto. La tercera conducta típica son las apreciaciones o informaciones que contengan conceptos desfavorables cuando sean realizadas por un funcionario público, ojo, en cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, no se trata de que un funcionario pueda salir en cualquier medio o cuando a él pues, le plazca, ¿no?,
señalar cualquier opinión desfavorable de otra persona. Esto no es así, es decir, no es una cláusula libre y restricta, sino que se constriñe únicamente cuando el funcionario cumple sus obligaciones. Y obviamente estas obligaciones tienen que estar previamente establecidas o debemos hallarlas en la normatividad vigente. No es pues una cuestión de voy a cumplir mi obligación ética de dar mi opinión, no se trata de eso, sino que debe existir una normativa de la cual emane esa función o esa obligación que el funcionario público va a cumplir emitiendo una apreciación o información sobre algo en concreto. El artículo 136 también nos señala algo interesante, y es que también se puede hablar de difamación o injuria encubierta o equívoca cuando el acusado de difamación o injuria encubierta o equívoca, perdón, esta difamación, este supuesto se configura cuando el acusado de difamación o injuria encubierta o equívoca que rehúsa dar en juicio explicaciones satisfactorias será considerado como agente de difamación o injuria manifiesta. Entonces, a través de esta norma, de hecho, se impone una obligación para que el acusado pueda dar explicaciones satisfactorias sobre su propia conducta, de modo que también esta es una forma de disuadir a las personas que pretendan pues incurrir en este tipo de ilícitos penales. Finalmente, el artículo o norma penal que se nos había encargado, vamos a comentarlo brevemente, y es un delito dentro de los delitos contra la familia, y esto es para avanzar pues los temas del diplomado. Nos referimos a la omisión a la asistencia familiar. El delito de omisión de prestación de alimentos está en el artículo 149. Este artículo señala lo siguiente: el que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años o con prestación de servicio comunitario de 20 a 52 jornadas sin perjuicio de cumplir el mandato judicial. Si el agente ha simulado otra obligación de alimentos en connivencia con otra persona o renuncia o abandona maliciosamente su trabajo, la pena será no menor de 1 ni mayor de 4 años. Esto tiene relevancia por lo siguiente. Ya existe pronunciamiento reiterado a nivel de la Corte Suprema y a nivel de la jurisprudencia de otras instancias, en el que confirman que la omisión de prestación de alimentos no solamente es el incumplimiento, porque ahí podríamos hablar de desobediencia a la autoridad, ¿cierto? Que ese es otro delito, sino que tiene un elemento normativo adicional, y es que la omisión de prestación de alimentos se configura cuando el sujeto activo no quiere cumplir con su obligación de pensión alimenticia. Es decir, no se va a configurar cuando uno no puede cumplir, sino cuando el sujeto activo, en otros términos, no le da la gana de cumplir. Ese es el reproche que se le hace a este sujeto activo por el que esta conducta, ¿no? Es un delito. Ahora, por ello, este segundo párrafo tiene relevancia, porque acá indica que si la persona abandona maliciosamente su trabajo para pasar o para querer calificar como una situación de indigencia, esto tampoco va a ser aceptado. Entonces también existen límites que deben ser evaluados por el juzgador o el magistrado que le compete el caso. Pero eso sí hay que recalcar, lo que se sanciona es el no querer cumplir, no el no poder cumplir. Bien, finalmente en este mismo artículo se señala que si resulta, esto me parece que ha sido un error. Bien, con esto hemos terminado. Quiero darle pase al moderador para poder también abrir las preguntas. Como han visto, hemos hecho todo el esfuerzo de sintetizar los tipos penales más relevantes conforme se nos ha encomendado, y va a ser más enriquecedor si planteamos preguntas y podemos reflexionar de algún delito de interés de ustedes para sacar mayor provecho de esta disertación. Gracias. Moderador, por favor. Excelente disertación, doctora. Y sí, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas, para lo cual se les pide a los participantes puedan levantar
o activar la opción de levantar la mano, sino en todo caso también por el chat. Y es de ese mismo modo que pues ya se vinieron realizando algunas preguntas mediante se desarrollaba la disertación, para lo cual Merly Carrasco pregunta, o requiere, ¿no? Una consulta, doctora. ¿Usted considera que la misoginia debería ser considerado como un requisito más que debe tener en cuenta el Código Penal para calificar el delito de feminicidio o homicidio? ¿Por qué? Ya, gracias por la pregunta. La misoginia es un delito de odio. Misoginia significa odio a la mujer. Ahora, acreditar el odio a la mujer, según se ha desarrollado en doctrina, podría superar a la posibilidad de acreditar materialmente este aspecto. Entonces, yo considero que más allá de utilizar términos que implican una valoración adicional del magistrado, tenemos que hacer el esfuerzo de describir conductas de manera más sencilla. Por ejemplo, si uno considera que la misoginia se configura cuando el sujeto activo le desaprueba la autodeterminación a una mujer, ¿no? Entonces podría hablarse del tipo penal específico que se quiere modificar. Entonces, a respuesta a la pregunta, yo diría la misoginia, de acuerdo a lo que vemos en jurisprudencia, se encuentra ciertamente distribuida en algunos tipos penales, pero yo considero que no sería necesario, y esa opinión, no sería necesario incluir ese término, sino más bien modificar la actual tipicidad de algunos delitos por conductas más explícitas, por conductas más específicas que restrinjan la valoración subjetiva de los eventuales magistrados. Porque lo que puede ser un odio para mí puede ser una consideración diferente para otra persona, ¿no? A eso me refiero. Gracias. Bien, doctora. La siguiente pregunta es por parte de Héctor Cuscano, en la que menciona, pues, la agravante de presencia de menor en el delito de feminicidio 108B requiere que el menor hipotéticamente se encuentre en el domicilio y éste vea el hecho o solo basta con que éste esté en casa o en otra habitación y que no necesariamente vea el hecho. ¿Hay algún consenso jurisprudencial respecto a esta agravante? Sí, el reproche se da cuando el menor presencia. De hecho, si mal no recuerdo, está en esos términos en el artículo. A ver, vamos a buscar. Bueno, el artículo señala que estuviera presente, ¿no? Este estuviera presente en la casuística se ha desarrollado de manera uniforme de que requiere que el menor presencie esa conducta lesiva, porque ¿cuál es el reproche en esta conducta? Es que la afectación grave o psicológica que se hace al menor que presencia esta situación, ¿no? Entonces, basta que la menor o él o la menor presencie este feminicidio para constituir esta causal agravante y se configure así un feminicidio agravado. Bien, la siguiente pregunta, doctora, es realizada por Willy Choque, quien menciona, pues, ¿no? En el delito contra la mujer e integrantes del grupo familiar, ¿se puede acusar como delitos de lesiones simples cuando se tiene la prescripción médica de un día de atención y 5 días de descanso? Ya, el delito de agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar que se encuentra en el artículo 122b del Código Penal no ha sido encomendado para esta disertación. Sin embargo, es necesario comentar que, de acuerdo al tipo penal, el tiempo de incapacidad médico legal es de menos de 10. Ahora, evidentemente, si en ese caso, por el que usted me está preguntando, tiene un día de incapacidad médico-legal, entonces se deberá evaluar si cumple con los otros elementos normativos. A consideración de la jurisprudencia actual,
es que, por ejemplo, debe haber un tema de ciclicidad, incluso un tema de jerarquía, o puede ser un tema de dependencia, va a depender de la situación y del contexto al que usted se esté refiriendo. Porque una mujer, conforme lo postula también la jurisprudencia, puede ser sujeto pasivo de agresiones contra la mujer, pero también puede ser sujeto pasivo en su calidad de integrante del grupo familiar. Y eso va a depender del contexto en el que se ejecuta la conducta y del vínculo entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Bien, doctora. Vamos a dar ahora pase a las preguntas que se van a realizar directamente. Así que Raúl Vargas. Raúl Vargas, muy buenas noches. Tienes el uso de la palabra. Muy buenas noches, doctora Anaya, y a todos los que están participando de este diplomado, de este curso. Quisiera hacerle la siguiente consulta. Sobre el delito de omisión a la asistencia familiar, si se da el caso de que hay un defensor que tiene algunos elementos para acreditar que su patrocinado no ha cumplido con sus obligaciones respecto a un hijo o sus menores hijos, no porque no quiera, sino porque no puede, ¿cómo él deslinda responsabilidad de dónde se desprende categóricamente de la ley, de alguna jurisprudencia, de que no va a ser responsable porque no cuenta con los medios económicos suficientes? Es decir, ¿no? ¿De dónde se desprende que no va a ser castigado porque no le da la gana de pagar? Más bien es que tiene escasa liquidez. Ya, muchas gracias por la pregunta. Eso también permite aclarar lo siguiente. Y es que cuando hablamos de que no puede pagar, estamos hablando de situaciones extremas, porque como ustedes saben, es el interés superior del niño es algo de especial tutela por parte del Estado. Entonces, entonces este sujeto que usted me comenta que no ha pagado, tendría que estar en una situación de especial indigencia, bueno, en realidad de indigencia, sería un pleonasmo decir especial indigencia. Debería estar en una situación de indigencia tal que pueda ser acreditada. Entonces, evidentemente sería difícil que el indigente pudiera contratar un abogado particular, por ejemplo. Entonces, si este indigente, que eventualmente fue involucrado en este proceso penal, tiene, por ejemplo, la asistencia de Defensa Pública tiene un servicio a través de trabajadoras sociales que ellas pueden efectuar una visita de dónde se desarrolla, de su contexto familiar, evaluar y emitir un informe de modo tal que objetivamente se pueda acreditar una situación de indigencia. Ahora, por otro lado, también han existido casos, y esto también hay jurisprudencia a nivel de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, en el que el obligado a prestar alimentos tenía una situación concreta de padecer dependencia del alcohol, con el alcohol. Y se encontraba en una situación tal que no podía atender sus propias necesidades. Y había estado pues en un centro de rehabilitación, ¿no? Y de modo que cuando se recabaron esos documentos, pues en este hecho tuvo que ser archivado, porque en este caso no era que no quería cumplir, sino que en ese contexto no podía cumplir. Eso sin perjuicio de que la propia, la madre del niño pudiera recurrir a quienes estén obligados, es decir, a los familiares. Existe un nivel de sucesión también a nivel del derecho civil en el que podría permitirle a la demandante recurrir ante los que serían legalmente responsables de alguien que no puede hacerse cargo de sí mismo, ¿no? Espero haber respondido a su interrogante. Bien, doctora, continuamos con Héctor Cuscano. Adelante, Héctor, buenas noches, tienes el uso de la palabra. Buenas noches, doctora. Quería consultarle respecto al punto que nos hizo ver sobre el estado de ebriedad como en
este caso agravante. Nos mencionó que pasado los 2.5 ya no se le considera, en este caso, imputable a cualquier delito. Quería saber si hay un consenso respecto a si se aplica, no sé si en delitos de feminicidio y otros delitos, o este solo es una excepción, y si nos podría ampliar más este tema de cuándo es por encima de los 2.5 y por debajo de este. Ya. Vamos a explicarlo. Sé que no es un tema de esta disertación porque les había adelantado que iba a ser de tipicidad, pero es importante tu pregunta porque también nos permite hablar un poco de la culpabilidad y vamos a aclararlo. Ha habido una disertación también, bueno, de mi parte, en la que CEFOCAP nos ha invitado y hemos hablado de ese punto, así que me voy a permitir también compartir este tema. Y aquí está. ¿Por qué es que digo que 2.5 en adelante es grave alteración de conciencia? Bueno, esta interpretación, que ya ha sido acogida en reiterada jurisprudencia a nivel de la Corte Suprema, fue a partir de lo que dice esta ley, la ley 27.753, publicada el 9 de junio del 2002. En esta... Sí, doctora, perdona que le corte, pero a mi parecer sus diapositivas no se están llegando a mover. a ver, confírmeme. ¿Ahora sí? Ahora sí, doctora. Gracias. Bien, entonces las reflexiones o la postura de la Corte Suprema, ya en reiterada jurisprudencia, parte del anexo de la ley 27.753, es decir, el análisis de la Corte Suprema tiene esta fuente normativa. Y lo que señala este anexo es lo siguiente, es una tabla de alcoholemia, que probablemente ustedes lo hayan visto en la sección de tránsito, pues en la comisaría de Ayacucho, cuando tratan delitos de conducción por estado de ebriedad. Bien, esta ley se pensó para esos casos, sin embargo su aplicación se ha extendido por la especial descripción que ofrece esta tabla de alcoholemia. Y es que en esta tabla de alcoholemia se habla de 5 periodos. Ya lo ven en pantalla, el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Solamente en el cuarto periodo de alcoholemia se puede hablar de una grave alteración de la conciencia. Y cuando se habla de esto, se habla cuando el sujeto presenta una concentración de alcohol de 2.5 hasta 3.5 gramos de alcohol por litro de sangre. Después está el quinto periodo, que es con niveles mayores de 3.5 gramos de alcohol por litro de sangre. Ahora, esto es casi un imposible de que se verifique en alguien que ha cometido un injusto penal. ¿Por qué? Porque como dice esto, es una situación ya de coma etílico. Sin embargo, sí ha ocurrido a nivel de la jurisprudencia de que han habido sujetos que han cometido en este nivel han cometido la conducta en este nivel de alcoholemia. ¿Y cuáles son los signos que estos presentan? Bueno, estos: estupor, no descarta el coma, apatía, falta de respuesta a los estímulos, marcada descoordinación muscular, relajación incluso de los esfínteres. Entonces, nótese aquí que se habla de una falta incluso de respuesta a los estímulos. En consecuencia, no es idóneo, no es una situación muy óptima comparada a quien no se encuentra en esta situación de alcoholemia, ¿sí? Y esto, bueno, los peritos lo pueden verificar. Y el periodo de alcoholemia se debe de verificar en el momento mismo de la ejecución de la conducta, no en el momento de la toma de la muestra de sangre o de la muestra respectiva para medir el alcohol, no, sino en el momento mismo de los hechos. Ahora, siempre, bueno, el peritaje va a ser pues posterior, ¿no?, al momento de los hechos. Y existe un método a partir del cual se computa retrospectivamente cuánto nivel de alcohol tenía la persona. Y estamos hablando del método Widmark. Y aquí respondo tu pregunta. ¿Existe un consenso? Sí. Existe reiterada jurisprudencia, y después te voy a mostrar otras, en la que inicia cuando, con este recurso de nulidad, 1377-2014, Lima, de fecha 9 de julio del 2015. Aquí nos habla del método Widmark, en el que
vamos a resumirlo en términos sencillos, se utiliza la concentración de este factor de 0.15 cuando se quiere calcular por hora, o este factor de 0.0025 cuando se quiere calcular por minuto. Y como acá ven, nos pide pues la concentración de alcohol en sangre en el momento del hecho judicial, que es lo que vamos a querer hallar, lo que va a ser igual a la alcoholemia en el momento de la toma de la muestra, es decir, al resultado del documento pericial, más el coeficiente que les he indicado cuando se utiliza cada coeficiente, 0.15 cuando se trata de horas, o 0.025 cuando se trata por minuto, por el tiempo transcurrido. Este es el método que es más usado y que es aceptado por su validez científica para calcular retrospectivamente cuánto de alcohol tenía el sujeto en el momento de la comisión del ilícito. Ahora, este criterio ha sido también confirmado en la siguiente jurisprudencia, si acá lo puedes ver, 840-2018-Lima, 697-2017 Puno, 2039-2019 Ancash, 2064-2019 Huancavelica, 581-2020 Lambayeque. Bueno, todas estas jurisprudencias nos hablan del estado etílico como una causal de exclusión de culpabilidad, en la que indica que cuando uno se encuentra con una grave alteración de conciencia, no responde con las consecuencias penales. ¿Por qué? Porque media esta causa de exclusión de culpabilidad, ¿ya? También de aquí es importante destacar que en algún caso, creo que es en el de, bueno, en uno de estos casos, me parece que es el de Huancavelica, también se ha utilizado el método Widmark como una forma para verificar si el sujeto pasivo de una violación en estado de inconsciencia se encontró así, o sea, efectivamente se encontraba así en el momento de los hechos. Y también han utilizado el método Widmark. Entonces, no solamente se está usando para los sujetos activos, sino también para los sujetos pasivos, donde hubiera mediado este consumo de alcohol. Bien, espero haber respondido con eso tu pregunta. Entonces, no olvidemos que el consumo, la grave alteración de conciencia es una causa de exclusión de culpabilidad, que si bien la conducta puede ser típica y antijurídica, puede no ser culpable por concurrencia de la causal de grave alteración de conciencia. Y eso es teoría del delito. Gracias. Bien, doctora. Seguimos con Catherine Pamela Ramos. Catherine, muy buenas noches. Tienes el uso de la palabra. Doctora, buenas noches. Quería consultar sobre el tema de discriminación en la condición de mujer en el tema de homicidio, feminicidio. ¿Me podría dar un ejemplo o me podría explicar sobre eso? Gracias. No conozco un caso real donde se pueda hablar de discriminación o bueno, que haya sido sancionado por un tema de feminicidio. Realmente desconozco. Pero si es que se habla de discriminación, tendría que ser la exclusión injustificada de la mujer y que como producto de esa desaprobación excesiva, ¿no? se haya conllevado a la muerte de la mujer. Es lo que te podría decir en teoría. Continuamos con Clayderman Gutiérrez. Clayderman, muy buenas noches. No se puso de la palabra. Muchas gracias, doctora Noelia. Muchas gracias. Excelente ponencia. Mi pregunta es, quisiera preguntarnos dos, por favor, no sé si se me permite. Uno es con relación al artículo 108A, que nos habla por su condición de víctima, ¿no? En la que determina que los miembros de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, así también de los magistrados. La pregunta es lo siguiente, un comandante se encuentra en su centro laboral, en este caso en una comisaría, y llega un suboficial que tenía que ingresar a las 8 de la mañana para formarse, llega y
agarra su armamento reglamentario y lo dispara al comandante. ¿Eso se configuraría como un delito de homicidio por su condición de víctima? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es respecto del delito de agresiones contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en el que algunos magistrados consideran que para que exista delito doméstico, o sea, agresiones por violencia doméstica, necesariamente tendría que superar los 2 años de convivencia, ¿no? Cuando hablamos del contexto de violencia familiar. Entonces, eso en mérito a que el Código Civil me parece que ha establecido, pues no, para fines hereditarios se requiere 2 años de convivencia. Entonces, ellos quieren equiparar y determinar que el delito de agresiones contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en el contexto de violencia familiar sea pues mínimamente 2 años de convivencia. Y la última pregunta, doctora, es respecto también de agresiones contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, que ya preguntó, me parece, un participante en la que indica pues que presencia de menor de edad. Si las agresiones ocurren en presencia de un menor de 6 meses, ¿eso se configuraría como agravante? Gracias, doctora Noelia. Muchas gracias, Kleiderman. A ver, por la primera pregunta. El artículo 108A es el tipo penal de homicidio calificado por la condición de víctima. Y hay un aspecto muy relevante como elemento normativo que contiene este artículo, y es que esta consecuencia mortal tiene que ser cuando la víctima se hallaba en el ejercicio de sus funciones o como consecuencia de ellas. Desconozco en qué situación se habrá encontrado la víctima, pero si éste ha estado en ejercicio de sus funciones, entonces sí correspondería este tipo penal. Distinto fuera de si ambos policías hubieran estado en un contexto pues más coloquial, solamente extralaboral, ahí definitivamente no podría hablarse de este tipo penal especial. Sobre el otro, que es el artículo 122b, tenemos que decir lo siguiente. Y es que el artículo 122b, si bien, bueno, nos habla que debe cometerse en un contexto, en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108b, ya, estos contextos son 4, no son solamente 1, y esto lo podemos verificar en la propia norma, que es el 108b. Como se puede verificar, y bueno, les voy a leer primero el artículo 122b, que no ha sido materia de exposición debido a que no se nos ha pedido. Yo entiendo que van a tener incluso una clase especializada en el tema, entiendo que va a ser así. Y sin embargo, vamos a adelantar lo siguiente. El artículo 122b señala el que de cualquier modo cause lesiones corporales que requieran menos de 10 días de asistencia o descanso según prescripción facultativa o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva, conductual, que no califique como daño psíquico a una mujer por su condición de tal o a integrantes del grupo familiar en cualquiera, y eso es lo relevante, en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108b. ¿Cuáles son estos contextos? El primero, ya saben, es violencia familiar, pero también tenemos estos otros contextos, que es el segundo de coacción, hostigamiento, acoso sexual, el tercero, abuso de poder, confianza, cualquier otra posición que le confiera autoridad, y el cuarto, cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que haya existido o exista una relación conyugal o de convivencia con el agente. En consecuencia, habría que evaluar cuál de estas otras causales pueden responder como elemento normativo para la configuración del 122b. Porque el artículo 122b dice, no todo es violencia familiar. Podrá ser criterio interpretativo del magistrado que la violencia familiar pueda calificar como tal. Sin embargo, es muy frecuente que en la materialidad de la conducta del sujeto activo revele cierto abuso de poder, por ejemplo, o haya revelado cierta coacción. Entonces, basta la configuración de alguno de estos supuestos, que son muy amplios porque la norma ha querido ser muy intuitiva. Entonces, basta la configuración de uno de estos para alegar como elemento normativo para la configuración del artículo 122b.
Ahora, la última pregunta, son 3 preguntas, me parece, Kleiderman, si me la repites la tercera. Sí, doctora, le preguntaba respecto de la figura grabada en violencia familiar, no, perdón, en delito de agresiones contra las mujeres, en el sentido de que los hechos ocurran en presencia de un menor, ¿no? Entonces, le preguntaba si este tipo de agresión ocurre en presencia de un niño de 6 meses, si ello agravaría, ¿no?, el hecho. Gracias, doctor. Gracias. Yo entiendo que este supuesto específico, bueno, de acuerdo a lo que he podido verificar en bibliografía, todavía no ha llegado pues a la Corte Suprema para poder ser ampliamente debatida, pero sí la casuística es muy frecuente. Y es que, por ejemplo, en la Corte Superior de Justicia de Ayacucho ha habido precisamente ese debate, el debate que usted alude, en el que la defensa postulaba que no se podía alegar esta agravante, toda vez que el menor de edad, bueno, en este caso el infante, pues tenía todavía unos 3 meses de nacido, si mal no recuerdo. Sin embargo, la posición de la Fiscalía era que sí se debía considerar, porque lo único que dice el texto normativo es la presencia del menor. Y por lo tanto, no se podría exigir cuestiones que no dice la norma, como exigirse afectación psicológica o psiquiátrica, bueno, de cualquier otra índole. Lo que el juzgador en primera instancia resolvió es que para dar un mayor nivel de protección para la familia, ¿no? Que se debe extender sin duda a quien se va a quedar en situación de orfandad, es aplicar la literalidad de la norma, que es que se considere la presencia de la mujer en el mismo lugar, lo que excluye que si, por ejemplo, un menor de edad se encuentra fuera de la casa donde se han suscitado las cosas, no se podría hablar entonces de presencia del menor. Pero sí se puede hablar de la presencia del menor si es que la conducta se ha ejecutado en un mismo cuarto, como efectivamente aconteció pues, en ese suceso. El tema está todavía pendiente de recurso de apelación. Sería interesante, bueno, yo les compartiré oportunamente cuál ha sido la respuesta, pero es un trabajo de interpretación. Y sin duda, yo entiendo que a la Fiscalía lo que le corresponde es alegar la aplicación del principio de legalidad, porque, bueno, son los protectores, pues, del principio de legalidad, y bien pueden alegar eso, ¿no? La aplicación literal de esa norma, de la presencia del menor. ¿Alguna pregunta más? Continuamos con Javier Orlando. Javier, tienes el uso de la palabra. Buenas noches, doctora Noelia, muchas gracias por la exposición. Mi pregunta es la siguiente, con relación a los delitos de ejercicio de acción privada, mencionó con relación al delito de calumnia, ¿no? Si bien es cierto, no se sanciona con una pena privativa de libertad, sino una pena pecuniaria económica. Bajo esa perspectiva, ¿no?, la parte querellante, ¿no?, que se sienta afectada en este tipo de materia de calumnia contra su honor y su buena reputación, en el cual le atribuyen falsamente un delito, ¿no? Este querellante, ¿cómo podría, ¿no?, acreditar los factores de atribución con relación a la determinación de la reparación civil, ¿no? A mí se me presentó un caso de una cliente que fue querellada, ¿no?, por haber hecho una denuncia por violencia familiar, agresiones contra las mujeres integrantes del grupo, fue dentro del contexto laboral, ¿no?, por parte de un compañero de trabajo. Pero la parte querellante, que es su compañero, ¿no?, a mérito del archivamiento de dicha denuncia, ¿no?, interpuso una querella, ¿no?, ante el juzgado unipersonal, con una reparación civil de 100.000 nuevos soles, ¿no? Bajo esa perspectiva, mi pregunta es, ¿cómo se podría determinar los factores de atribución con relación a la determinación de esa reparación civil para poder contradecirlo y objetarlo? Gracias, doctora. Gracias, doctor. La respuesta en realidad es sencilla, ¿no? Porque los factores de atribución se corroboran o se sostienen de manera uniforme para cualquier delito. Parte, de hecho, como usted sabe, por la vinculación del perjuicio con la conducta
típica, ¿no? Entonces, sin embargo, y conforme a los pronunciamientos de la Corte Suprema, lo que se señala es de que la evaluación del daño moral, ¿no?, debe ser de acuerdo a la persona específica. Entonces, ya dependerá de la capacidad argumentativa, ¿no?, que pueda usted tener, y también de la capacidad probatoria de la otra parte para alegar esos perjuicios. Y se considera pues la edad, se considera el lugar donde ha trabajado, ¿no?, si ha habido algún tipo de lucro cesante. Hay varios factores y habría que analizar también caso por caso. Es lo que le puedo decir. Bien, doctora, una última pregunta ya por el medio directo. A Huerta Jessy, tienes el uso de la palabra. Buenas noches. Doctora, buenas noches. Un gusto haber participado en su ponencia. Excelente, doctora. Doctora, con respecto, mi pregunta es, con respecto a lesiones leves, menciona que, bueno, en lo que ha lesionado, ¿no?, el denunciado o ¿cómo se llama? A la víctima lo hayan lesionado y posteriormente ella haya fallecido por la lesión leve. No sé si usted tendría alguna jurisprudencia, doctora. Sí bueno, en primer lugar, gracias por tus palabras. En segundo lugar, sí hay, yo tengo entendido 2 casaciones. Ahora por cuestiones de tiempo no las he compartido. Sin embargo, por favor, escríbeme un correo aquí, a mi correo personal, noelia.anaya.laime@gmail.com, y yo te voy a responder enviándote ambas casaciones. Sí existe jurisprudencia al respecto. Bien, dicho esto, y entiendo que ha sido la última pregunta y son más de las 10 de la noche, agradezco mucho su atención y felicito también su compromiso por seguir explorando y actualizándose en nuestra materia, en ciencias penales. Y ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes y haber tenido este sábado nocturno jurídico tan activo de esta manera. Muchas gracias. Por parte del Centro de Formación y Capacitación CEFOCAP, doctora, se le hace el extensivo agradecimiento por contar una vez más con su participación en esta noche y por ser partícipe también con el Centro de Formación, ¿no? Esperamos pues que nuestros participantes hayan podido quedar satisfechos y del mismo modo pues hayan podido aclarar algunas dudas que tenían respecto al tema, ¿no? De este modo damos por finalizada la sesión de esta noche, la sesión del diplomado, para lo cual desearles a todos felices 28, de igual forma a usted, doctora, y pues nada, desearles una bonita noche. Gracias. De igual Buenas noches, manera, doctora. fiestas patrias para todos y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Muy buenas noches, doctora.